Bueno, muchas gracias, Vero. Bueno, pensando en el seguimiento a largo plazo, es importantísimo el monitoreo nutricional, como ya hemos mencionado. Entonces, en cada consulta tenemos que indagar, bueno, por supuesto, son familias que ya conocemos, acerca de la historia familiar, cómo es la composición familiar, la dinámica, qué accesos económicos tienen, el nivel educativo. Por supuesto que hay que hacer un seguimiento antropométrico, hay que estar muy atentos a los hallazgos físicos relacionados con la nutrición, hacer un seguimiento, por supuesto, de todo lo que es el laboratorio, y tiene especial importancia lo que vayamos a hacer desde la evaluación dietética, es decir, el análisis de la ingesta de LBI, el consumo de sustituto proteico, y hacer un examen muy exhaustivo de las calorías, las proteínas y nuevamente el LBI total. A ver, creo que no me está pasando las diapositivas, a ver. Si no, Vero, te voy a pedir ayuda otra vez, perdón. Bueno, es frecuente que a lo largo del tiempo, en forma prolongada, tengamos que hacer ajustes en el plan alimentario. Y los ajustes siempre van a ser en base a las concentraciones de estos aminoácidos plasmáticos. En general, cuando tenemos que hacer estos ajustes debemos estimar incrementos o descensos de un 10%, y en ese caso es donde tenemos que ajustar la fórmula infantil si se trata de un neonato, o ajustar sustituto proteico, y por supuesto siempre tener presente las calorías que vamos a aportar. Bien. Concentraciones de leucina plasmáticas elevadas, esta es una situación que puede suceder a lo largo del tratamiento, y son muchas las consideraciones que debemos tener en cuenta. En principio, cuando la leucina está elevada, lo primero que tenemos que evaluar es la ingesta de leucina. Por ejemplo, ¿el paciente consume más de lo prescripto? ¿La familia cuenta bien miligramos de leucina? Segundo, tenemos que evaluar cuál es la ingesta calórica, si el paciente consume la totalidad de las tomas indicadas, si se trata de un neonato. Recordemos que cuando hay un déficit calórico, la leucina y los aminoácidos pueden elevarse por catabolismo. Evaluar asimismo también la ingesta del sustituto proteico, si se está administrando la cantidad prescripta, si está adecuadamente distribuida a lo largo del día. Otro aspecto a evaluar es las concentraciones plasmáticas de isoleucina y valina. Si las mismas son bajas, entonces eso puede explicar el aumento en la concentración de leucina plasmática. Y desde ya descartar de que exista algún tipo de infección o intercurrencia en el paciente, porque puede ser el primer motivo por el cual la leucina plasmática está elevada. Dicho esto, vamos ahora a la próxima diapositiva. Vamos a plantear ya el caso de un niño un poco más grande, de 5 años. Este niño presenta un crecimiento y un desarrollo adecuado, con peso y talla en percentilo 50. Desde el examen clínico, absolutamente todo es normal, no tiene signos de carencias ni deficiencias. Acude a un jardín de infantes, y en su control, por supuesto, se obtienen valores de aminoácidos plasmáticos. Y acá tenemos los valores. Tenemos leucina en 35, quiere decir que se encuentra elevada para el valor de referencia. Tenemos valina en 22, que se encuentra en rango normal, e isoleucina en 9, que también está en rango normal. Estos valores son muy similares en los últimos controles. Entonces, lo primero que hacemos en la consulta es, por supuesto, recibir los registros que están confeccionados por los padres y hacer un análisis dietario de todo ello. Entonces, de todo ese análisis vemos el consumo de kilocalorías por día, el consumo de proteínas totales, que es acorde. Este niño consume 1.300 kilocalorías por día, casi 35 gramos de proteína por día, y vemos leucina, valina y isoleucina, que las comparamos con las recomendaciones y todas están acordes. Bien, este es un pequeño esquema de cómo es el registro y cómo lo realizan los padres. Bueno, en la próxima diapositiva, una vez que nosotros ya tenemos los datos, hemos analizado todo lo que es nutrientes, nos vamos a empezar, como tenemos este episodio de leucina aumentada, vamos a hacer un interrogatorio exhaustivo. En principio evaluamos leucina, como dije, tenemos que hacer un registro bien detallado y tratar de certificar de que no haya transgresiones, porque es el primer motivo por el cual la leucina puede estar aumentada. Respecto de valina y isoleucina, en este paciente nosotros vimos que la ingesta era acorde a las recomendaciones,
Con respecto a las calorías, las mismas eran suficientes para este niño, de acuerdo a la edad, el sexo y la actividad física que tenía. Con respecto al sustituto proteico, cuando indagamos, acá sí los padres refieren ciertas dificultades en el consumo de la última toma, es decir, en la toma de la noche, y bueno, intercurrencias no evidenciaban ningún tipo de infección o problema de ningún tipo. Entonces, con este panorama, sabiendo su análisis nutricional y sabiendo los valores de laboratorio que son sostenidos en el tiempo, la pregunta es, ¿qué conducta tomaría teniendo en cuenta esto? No sé si hay acá votación, si se registró también como votación esto. No, no la registramos como pregunta, perdón. No, no hay problema. De todas maneras, haciendo un análisis dijimos, leucina está aumentada, tenemos en el registro que los valores son acordes, pero bueno, detectamos de que hay algún problema con el sustituto proteico. Y acá queremos hacer hincapié, la respuesta, la pregunta iba dirigido a esto. Tenemos que optimizar el consumo de calorías porque puede ser el motivo principal por el cual la leucina esté aumentada. Recordemos que el sustituto proteico puede cubrir entre un 80 y un 90% de las recomendaciones proteicas. Entonces, este sería el camino a seguir. Ahora voy a pedir la próxima diapositiva. Bueno, entonces la conducta a tomar, bueno, ante valores de leucinas plasmáticas elevadas, es indispensable realizar adecuado interrogatorio respecto a la leucina consumida, evaluar isoleucina, valina dietaria, el consumo de sustituto proteico, las calorías es fundamental y si existen intercurrencias. El inadecuado consumo de sustituto proteico desencadena un catabolismo endógeno y entonces una elevación de la leucina, como dijimos. Entonces, ¿cuáles serían las posibles soluciones a este problema? Bueno, en principio tenemos que tratar de optimizar lo más posible su consumo. Una de las estrategias es agregar saborizantes a la fórmula, muchas veces puede resultar. Otra es utilizar menos cantidad de agua por cada toma. Y la última sería evaluar el cambio del sustituto proteico. Esto suele pasar a lo largo de la vida, que los niños desean discontinuar un tipo de fórmula y entonces tenemos que dar alternativas y buscar otras presentaciones para que sea más fácil su consumo. Pero de este caso lo que quiero resaltar es que las preguntas y el interrogatorio debe ser exhaustivo y cuando se presenta este escenario de leucina plasmática es indispensable el interrogatorio en todos los aspectos. Bueno, ahora le doy el paso a Vero. De una última diapositiva. Esto simplemente no lo vamos a leer todo, es una guía es una guía que tenemos, a ver, para cuando tenemos este problema de leucina aumentada, qué cosas, cuáles son las posibles causas, y qué preguntarse y cuáles son las posibles soluciones. Bueno, bien, y para ir terminando, bueno, sin duda el diagnóstico y tratamiento precoz de estas enfermedades determina cuál va a ser el pronóstico de la enfermedad, entonces es muy importante conocerlas para poder sospecharlas, más que nada porque, bueno, solamente la pesquisa está disponible para Buenos Aires, así que es muy importante conocerlas. Es una enfermedad tratable, por lo tanto hay un tratamiento disponible efectivo, aunque es complejo y necesita de un equipo interdisciplinario y un laboratorio especializado. Bueno, sin duda el tratamiento del pilar fundamental, como repetimos en toda esta charla, es el nutricional. Y bueno, y el tratamiento adecuado permite entonces que haya una estabilidad bioquímica y por lo tanto lo más importante es evitar estas crisis encefalopáticas. Así que acá les dejo algo de bibliografía. Si les interesa ver los protocolos de emergencia, es eso que está en celeste. Ese es uno de los protocolos británicos, que están bastante piolas. Quizá a veces lo que hacemos es traducirlos y dárselos a los papás. Tienen muchas pautas también para los papás. Y bueno, en otros países se utiliza, y bueno, quizá en otras situaciones, un protocolo de emergencia que es el Sick Day, donde lo que hacemos es tratar de que los papás tomen algunas medidas en la casa antes de venir corriendo al hospital. Así que esas son guías que están muy buenas para leer. Y eso es todo, ahí les dejamos nuestros mails, si quieren hacernos
alguna consulta en diferido, pero bueno, por supuesto, queremos escuchar las preguntas que tienen para nosotros. Bueno, muchísimas gracias por las exposiciones. Vamos a pasar ahora a las preguntas de la audiencia. La primera tiene que ver un poco con esto que comentaba Vero, que la pesquisa hoy por hoy está en Capital y Provincia de Buenos Aires, y consultan si hay información de posibilidad de actualizar o ampliar la ley para incluir la pesquisa en otras provincias. Bueno, sí, las leyes de pesquisa neonatal son provinciales. Si bien hay una ley nacional, las provincias adhieren, y la ley es bastante amplia, con lo cual eso depende de cada provincia adherirse o no y decidir qué pesquisar. Ahora, desde lo técnico, yo lo que tengo que decir es que desde el punto de vista técnico es muy fácil en la misma gota diagnosticar hasta más de 30 enfermedades, pero la pesquisa neonatal no es eso. La pesquisa neonatal es un proceso más complejo donde el estudio bioquímico es un aspecto obviamente imprescindible y necesario, pero no suficiente, porque si después no hay acceso a los tratamientos, no hay lugares donde se puedan tratar los pacientes, no hay expertos que los puedan seguir, todo el recurso que uno se ahorra, incluso desde el punto de vista económico, ¿no? Tratando a un paciente precozmente, evitando secuelas posteriores, se pierde, porque por más que se diagnostique, si después no se trata adecuadamente, la secuela también persiste. Entonces me parece que es un tema bastante complejo para discutir, porque tiene muchos aspectos para abordar, y lo otro importante, particularmente con esta enfermedad, es la frecuencia, que también la transforma en una cosa polémica. De hecho, en algunas charlas que hubieron en Ciudad de Buenos Aires hace unos años, digamos, por la baja prevalencia de la enfermedad, no hay muchos casos. En provincia de Buenos Aires sé que hay algunos, pero tampoco son muchos, y entonces el balance entre el riesgo y el beneficio, sumado a, como mostramos en el caso clínico inicial, que la forma clásica debuta muy precozmente, tiene que estar el programa de pesquisa neonatal preparado para tener el resultado rápidamente al segundo día, tercer día de vida, para que sea efectivo y no haya secuela. Porque muchas veces ha ocurrido que el resultado llega después de que inicia clínicamente la enfermedad. Por supuesto de que si no hay sospecha clínica eso ayuda y el diagnóstico es más rápido, pero digo, son múltiples aspectos que hay que analizar para decidir si una enfermedad se pesquisa o no, y con gusto en algún momento lo podríamos discutir, pero es como que excede un poco lo de la charla de hoy. No sé si responde la pregunta. Otra pregunta. ¿Se usan controles de cetonas en orina o en sangre, betidroxibutirato? ¿Es conveniente darles a los padres estas tiras? En mi opinión, es difícil. Nosotros usamos alguna vez las tiras en orina. La situación tiene que ver con que los pacientes, una vez que uno encuentra cuál es el requerimiento de leucina, se mantienen estables en el tiempo y excepto que pase algo extraño, no se descompensan. Es decir, si no tienen vómitos, si no tienen fiebre, si reciben el aporte habitual. Entonces, solamente ante situaciones de duda, uno le podría decir a alguna familia entrenada que use algún método de estos como paso previo a venir al hospital. Pero uno tiene que ser cuidadoso y solamente indicarlo cuando vea que la capacidad de respuesta a la alarma de la familia es buena, porque muchas veces nosotros preferimos hacerlos, bueno, la situación de pandemia cambió muchas cosas, esta es una que cambió. Nosotros preferíamos hacerlos venir al hospital más frecuentemente y asegurarnos que el examen físico y todo lo que podamos evaluar esté bien. Si es que dudábamos de la capacidad de las familias muchas veces de reconocer síntomas sutiles, pero con esta situación, tal vez un paso previo que uno puede poner puede ser la determinación de cetonuria, y la ausencia de la cetonuria puede darles más tiempo en la casa y ver cómo evoluciona hasta volver al hospital. Bien.